Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien. En el día de hoy nosotros vamos a leer Salmo capítulo 37, versículos 1 a 17. Entonces vamos a empezar en versículo 1. Dice: No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él que Él actuará, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Ok, vamos a parar ahí y en un momentito vamos a leer versículos 10 a 17. Pero yo quiero que veamos algo muy interesante aquí. Y yo creo que en español, tal como en inglés, el versículo 4 es muy famoso entre los cristianos. En español dice: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces, con razón, este versículo es bien famoso, ¿verdad? Porque básicamente nos enseña que cuando confiamos en Dios y cuando nos gozamos en Él, cuando abrazamos la justicia y la fidelidad y las cosas que Dios ama, entonces Él nos va a bendecir. Y eso nos debe dar mucho ánimo. Pero lo que muchos creyentes no saben es que este versículo se encuentra en el contexto de este capítulo. Y como ya hemos visto en estos versículos, el Señor está haciendo como un contraste entre los malhechores y los justos. Los que están viviendo vidas de rebelión y pecado contra Dios, y las personas que están tratando de agradar a Dios con sus vidas, las personas que están buscando el rostro de Dios. Entonces David y el Señor están haciendo un contraste entre los creyentes y los impíos. Y por eso el capítulo empieza con versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. ¿Por qué? Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Y luego viene el versículo: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces, mis hermanos, es muy importante recordar esta verdad, que nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios es un Dios de santidad. Y es cierto que Él ama a todo el mundo. Y a veces hay ciertos aspectos de Dios que nunca vamos a poder entender totalmente. Por ejemplo, sabemos que Dios aborrece la iniquidad, que Él está en contra de los pecadores y que Él va a juzgar el mundo y condenar a los que no han creído en Jesús, porque no han recibido el perdón de sus pecados y ellos no son dispuestos para ir al cielo, pues. Pero al mismo tiempo sabemos que Dios ama a los pecadores y que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para morir por nosotros en nuestro lugar, para morir por nuestros pecados, porque Dios nos ama. Y después Jesús fue resucitado de entre los muertos, y por eso los que creemos en Él tenemos la vida eterna. Entonces, ¿cómo es posible que Dios va a condenar al mundo y también al mismo tiempo que Él ama a todo el mundo? Y obviamente tenemos nuestras respuestas de la Biblia y nuestras respuestas y argumentos teológicos, pero a veces es difícil entender esas cosas, ¿verdad? Que la justicia, la santidad y el amor, la misericordia, todas estas características existen en Dios de una manera como un 100%. Estas cosas son parte del carácter de Dios completamente, pero en nuestro caso, como seres humanos, muchas veces es difícil encontrar el balance entre el amor y la justicia, la santidad y la gracia. Y a veces fallamos y no encontramos ese balance.
Pero todas estas características están balanceadas perfectamente en el ser de Dios. Y por eso nosotros decimos que Dios es perfecto. Porque hay un balance perfecto entre todas estas características que existen dentro del corazón de Dios. Entonces encontramos en este capítulo que Dios va a bendecir y va a proteger y cuidar a los que confían en su nombre. Pero también dice que habrá un juicio para los malhechores. Y yo he dicho esto muchas veces y lo voy a decir una vez más. Muchas veces no queremos ofender a la gente y por eso no hablamos de la justicia de Dios. Y muchas veces por ejemplo, en nuestras canciones, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste una canción celebrando el juicio de Dios? Celebrando el hecho de que no solo Dios es santo, pero que Él va a castigar el pecado y que Él va a limpiar la creación de la misma cosa que la está corrompiendo actualmente. Y eso es bíblico, mis hermanos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay canciones enteras, y en el libro de Salmo hay canciones enteras que son dedicadas a glorificar a Dios por su santidad y por sus juicios. Y este capítulo continúa, dice, un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Entonces, muchas veces en muchas prédicas no escuchamos esta palabra, ¿verdad? Que el Señor se ríe de los impíos, que aunque los impíos están en contra de los justos, que su espada penetrará en su propio corazón, es decir, que Dios, lo que los impíos han planeado contra el pueblo de Dios, Dios va a devolverles eso. Dios va a castigar la maldad si los impíos no se arrepienten. Y actualmente estamos en un tiempo, en una etapa de arrepentimiento, pues. El mundo entero ahora tiene la oportunidad para arrepentirse de sus pecados y para buscar el rostro de Dios, para confiar en Jesús como el único Rey y Salvador, porque Él de verdad es el único que fue sacrificado por nuestros pecados y el único que venció la muerte en su poder divino. Pero mis hermanos, mis amigos, los que me están escuchando, aun si eres incrédulo, quiero que sepas que vendrá el día cuando Dios va a juzgar a todo el mundo. Eventualmente se acabará la paciencia de Dios para juzgar, y eso es bueno. Muchas veces estamos avergonzados cuando leemos del infierno y cuando tenemos que admitir que sí, yo creo que hay un infierno, pero Dios es un Dios de amor y actuamos así. Y yo entiendo, mis hermanos, que no debemos desear la condenación de los pecadores, ¿verdad? Debemos anhelar como Dios anhela que todos procedan al arrepentimiento. Pero tampoco nos debemos avergonzar por el hecho de que Dios es un juez santo. Porque imagínense, si Dios no fuera un juez santo, entonces Él no podría limpiar toda la creación de su maldad. Él no podría quitar de la creación la infección del pecado que la corrompe. Todas las cosas negativas que vemos en el mundo, las atrocidades y los desastres naturales y todas las cosas que vemos en las noticias todos los días, ¿verdad? Estas cosas pasan porque este mundo está caído, está corrompido. Pero aquí en Salmo 37, la Biblia nos dice que debemos gozarnos en este Dios que sí es amoroso, pero este Dios que también sí es santo y justo.
Yo estoy cansado de escuchar sermones y conversaciones donde las personas fingen que Jesús es como, que Él es tan cariñoso y que Él no es fuerte, que Él es tan paciente que no va a hacer daño a nadie. Mis hermanos, vendrá el día cuando Jesús va a regresar. No como un bebé humilde, sino como el Rey del universo, con una espada, para juzgar a los impíos y para salvar a su pueblo santo. Y no es que nosotros merecemos su misericordia, es que hemos recibido su misericordia como un regalo, el don de la salvación. Entonces, yo quiero que todos nosotros podamos ver a Jesús tal como es. Yo quiero que todos nosotros podamos apreciar todas las características de Dios. Y sí, debemos enfatizar que Dios es amor, porque hay muchas personas que tienen corazones quebrantados en este mundo, que necesitan escuchar que Dios los ama y que Él les ofrece la salvación. Pero también debemos recordar cuando vemos que hay impíos, hay incrédulos en el mundo que están cometiendo abominaciones, que aunque ellos no paguen el precio en esta vida, podemos descansar seguros de que en la próxima vida que viene, Dios les va a dar su recompensa. Y yo no sé si esto es el caso en la vida de ustedes, pero yo sé que en mi propia vida, cuando yo veo que un criminal, o que un terrorista, o que un asesino comete un crimen o mata a alguien, cualquier cosa que sea, que hace algo muy muy malo y después no tiene que pagar el precio por su pecado, por su crimen, yo siento como que hay un fuego ardiente en mi corazón, porque yo quiero ver la justicia. Bueno, en este capítulo el Señor nos asegura que podemos confiar en Él. Y por eso la Biblia dice en Romanos 12, que nosotros mismos no debemos tomar venganza, sino que debemos confiar en un Dios que es, ¿qué? Justo, el cual es justo y recto, el que va a cuidar a su pueblo y el que va a dar una recompensa a los que merecen el juicio. Entonces, no estoy diciendo que debemos estar agradados cuando una persona va al infierno, ¿ok? No estoy diciendo eso. Solamente estoy diciendo que debemos apreciar todas las características de Dios, que Él demuestra su poder, su santidad, sus juicios, porque a través de ese juicio vendrá el día cuando la creación va a ser perfecta totalmente y no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, ni habrá el diablo en la creación entre nosotros, porque Dios lo va a juzgar. Entonces, mis hermanos, hay que poner nuestra delicia en el Señor de la justicia, porque Él es bueno, Él es amor, Él es recto. Y ya que Él es amor, Él aborrece lo que es malo. Él ama lo bueno y aborrece lo malo. Y nosotros debemos glorificarle por eso. Y también nosotros debemos tener esa misma actitud en nuestros corazones, donde nosotros amamos lo que es bueno y aborrecemos lo que es malo, especialmente en nuestras vidas y también en lo que encontramos en las vidas de los demás. Y debemos hacer eso y tener esa perspectiva para que podamos apoyar y corregir y animar a los que están en nuestro alrededor. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.